Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de sol y buenas vibraciones. Y si no, no se preocupen, este vídeo está aquí para animarlos un poco. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos toca de alguna manera, el amor, específicamente el amor incondicional. Y no solo eso, sino que vamos a hablar de la poderosa confesión de Esla, una figura muy querida, sobre su relación con Ali. ¿Están listos para entrar en el mundo de la emoción, la sinceridad y, por supuesto, el amor? Si son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida. En este canal nos encanta explorar temas que nos conectan a todos, relaciones, emociones, crecimiento personal, y todo lo que hace que la vida sea un poco más rica y significativa. Así que si les gusta lo que ven, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. Ahora sí, vamos al grano. ¿Quién no adora una buena historia de amor? Y cuando esa historia es contada por alguien tan genuino y expresivo como Esla, el impacto es aún mayor. Para los que no la conocen, Esla es una artista muy talentosa, conocida por su música, su voz y sobre todo, por su capacidad de conectar con su público a través de la sinceridad. En sus entrevistas, siempre ha sido muy abierta sobre su vida personal, y eso es algo que la hace aún más admirable. En este vídeo, vamos a analizar una confesión que dio Esla sobre su relación con Ali. Esla, en una declaración llena de sentimiento, reveló algo muy profundo: Ali lo es todo para mí. Imagínense la fuerza de esas palabras. Es una declaración que va más allá de un simple te quiero. Es una afirmación que encapsula la totalidad de una persona, su mundo, su apoyo, su amor. Todo. Pero, ¿qué significa realmente Ali lo es todo para mí? ¿Cómo podemos interpretar esta afirmación? ¿Qué nos revela sobre la dinámica de su relación? Para entender esto vamos a desglosar un poco lo que implica el amor incondicional, porque seamos honestos, cuando alguien dice que alguien lo es todo, estamos hablando de una profunda conexión y un amor que va más allá de las circunstancias. El amor incondicional es algo muy especial. No se trata simplemente de querer a alguien cuando las cosas van bien. Es querer a esa persona con sus virtudes y sus defectos, en los momentos de alegría y en los de dificultad. Es aceptar a la otra persona tal y como es, sin tratar de cambiarla, sin juzgarla, y siempre apoyándola en sus sueños y aspiraciones. Es un amor que trasciende el ego, que se basa en la empatía, la comprensión y el respeto mutuo. En una relación con amor incondicional, hay una sensación de seguridad y confianza que permite a ambos miembros ser auténticos. No hay miedo a ser juzgados, a ser rechazados. Hay libertad para ser uno mismo, para expresar las emociones, los miedos, las inseguridades. Es un espacio seguro donde el amor florece y se fortalece con el tiempo. En el caso de Esla y Ali, podemos intuir que su relación se basa en estos pilares. Si Ali es todo para Esla, significa que es su apoyo, su confidente, su compañero de vida, su amigo, su amante. Es la persona que la completa, que la hace sentir segura y amada incondicionalmente. Cuando escuchamos a alguien decir que su pareja lo es todo, nos damos cuenta de que hay mucho más que solo amor romántico involucrado. Implica una profunda conexión emocional, una admiración mutua, y una complicidad que solo se puede construir con el tiempo y el esfuerzo. En la sociedad actual, donde a menudo se idealizan las relaciones, es reconfortante ver ejemplos como el de Esla y Ali. Nos recuerdan que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a alguien que nos ame incondicionalmente, y que nos haga sentir completos. *** Profundizando en el significado de Ali lo es todo para mí. ***. La declaración de Esla, Ali lo es todo para mí, es mucho más que una simple expresión de afecto. Es una declaración que resuena profundamente porque habla del núcleo de la conexión humana, la necesidad de pertenencia, la búsqueda de un refugio seguro y la celebración de la individualidad dentro de la unión. Profundicemos en las diferentes facetas que podrían estar encapsuladas en esta frase. ***. El apoyo incondicional. ***. En un mundo lleno de desafíos, tener a alguien que te respalde incondicionalmente es un tesoro invaluable. Ali lo es todo para mí sugiere que Ali es el hombro en el que Esla se apoya en los momentos de dificultad, la voz que la anima cuando duda de sí misma y el ancla que la mantiene firme en las tormentas. Es la certeza de que, pase lo que pase, hay una persona que cree en ella y en su potencial.
Asterisco 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 el confidente asterisco asterisco la confianza es la piedra angular de cualquier relación duradera. Todo implica que Alil es el confidente de Esla, la persona a la que le comparte sus alegrías más profundas, sus miedos más oscuros y sus sueños más audaces, sabiendo que serán recibidos con comprensión y sin juicio. Es la libertad de ser vulnerable, de mostrar las imperfecciones y las sombras sin temor a ser rechazado. Asterisco 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 el compañero de vida asterisco asterisco el amor incondicional se manifiesta en la voluntad de caminar juntos por la vida, compartiendo las alegrías y las penas, los éxitos y los fracasos. Alil lo es todo sugiere que Alil es el compañero de viaje de Esla, con quien comparte la aventura de la vida, construyendo un futuro juntos, mano a mano. Asterisco 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 el amigo asterisco asterisco más allá del amor romántico, una amistad sólida es un componente esencial de una relación duradera. Todo implica que Alil es el amigo de Esla, con quien comparte risas, complicidad y una conexión que va más allá de las palabras. Es la persona con la que disfruta de la compañía, sin necesidad de artificios, y con quien se siente completamente cómoda siendo ella misma. Asterisco 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 el amante asterisco asterisco la intimidad física y emocional es una parte vital de cualquier relación romántica. Alil lo es todo sugiere que Alil es el amante de Esla, con quien comparte una conexión profunda, pasión y una atracción que se alimenta de la admiración y el respeto mutuo. Es la conexión que enciende la chispa y mantiene viva la llama del amor. Asterisco 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 la persona que la completa asterisco asterisco la declaración de Esla implica que Alil no solo es una parte importante de su vida, sino que la complementa, la hace sentir completa. Es la persona que la conoce mejor que nadie, que entiende sus silencios, que sabe lo que la hace reír, y lo que la hace llorar. Es la persona que la ayuda a crecer, a ser una mejor versión de sí misma. Asterisco asterisco el amor incondicional, un análisis profundo asterisco asterisco. Para comprender completamente el significado de la declaración de Esla, es crucial profundizar en el concepto de amor incondicional. Este tipo de amor va mucho más allá de las expectativas y las condiciones. Se basa en la aceptación total de la otra persona, con todas sus virtudes y defectos. Es un amor que no exige nada a cambio, sino que se ofrece libremente sin esperar una recompensa. El amor incondicional se manifiesta en diferentes formas. Asterisco 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 aceptación asterisco asterisco amar incondicionalmente implica aceptar a la otra persona tal y como es, sin intentar cambiarla. Significa reconocer sus imperfecciones y amarlas, porque son parte de lo que la hace única. Es dejar de lado las expectativas y los juicios, y simplemente amar a la persona por lo que es. Asterisco 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 apoyo asterisco asterisco el amor incondicional se traduce en un apoyo constante, en los momentos de alegría y en los de dificultad. Es estar presente para la otra persona, ofrecerle consuelo, ánimo y ayuda cuando la necesita. Es creer en ella, incluso cuando ella misma duda de sí misma. Asterisco 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 empatía asterisco asterisco el amor incondicional implica una profunda capacidad de empatía, de ponerse en el lugar de la otra persona, de comprender sus sentimientos y sus experiencias. Es ser capaz de sentir su dolor y compartir su alegría. Asterisco 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 respeto asterisco asterisco el amor incondicional se basa en el respeto mutuo, en valorar la individualidad y la autonomía de la otra persona. Es respetar sus decisiones, sus opiniones y sus límites. Es darle espacio para crecer y desarrollarse sin tratar de controlarla. Asterisco 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 comunicación asterisco asterisco el amor incondicional requiere una comunicación abierta y honesta, donde ambos miembros de la relación se sientan seguros para expresar sus sentimientos y necesidades. Es compartir las alegrías y las tristezas, los miedos y las esperanzas, sin temor a ser juzgados. Asterisco asterisco la dinámica de la relación, un vistazo a la conexión entre Esla y Alil asterisco asterisco. Aunque solo podemos especular basándonos en las declaraciones de Esla, podemos inferir algunas características de su relación con Alil que sugieren la presencia del amor incondicional. Asterisco 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 sinceridad y vulnerabilidad asterisco asterisco Esla es conocida por su sinceridad y su capacidad de conectar con su público a través de sus emociones. Esta transparencia probablemente se extiende a su relación con Alil, donde ambos se sienten libres para ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Asterisco 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 admiración mutua asterisco asterisco la declaración de Esla implica una profunda admiración por Alil, por su personalidad, su carácter y su forma de ser.
Es probable que esta admiración sea recíproca, creando una base sólida para el respeto y el afecto mutuo. Apoyo constante si Alil es todo para Sla, podemos suponer que él le brinda un apoyo constante en todos los aspectos de su vida, tanto personal como profesional. Esto incluye el apoyo emocional, el apoyo en sus decisiones y el ánimo para perseguir sus sueños. Complicidad y conexión profunda La frase, todo, sugiere una conexión profunda y una complicidad que solo se puede construir con el tiempo y la experiencia compartida. Es probable que Sla y Alil hayan construido una relación sólida basada en la confianza, el respeto y el entendimiento mutuo. Lecciones que podemos aprender de la confesión de Sla. La declaración de Sla Nosov. Rece valiosas lecciones sobre el amor y las relaciones. La importancia de la vulnerabilidad. La honestidad y la vulnerabilidad son fundamentales para construir una relación auténtica y duradera. No tener miedo a expresar los sentimientos y las emociones, tanto positivas como negativas, fortalece el vínculo y profundiza la conexión. El amor incondicional es posible. Contrario a la creencia popular, el amor incondicional no es una fantasía, sino una realidad que se puede cultivar y experimentar en una relación. Requiere compromiso, dedicación y la voluntad de aceptar a la otra persona tal y como es. El apoyo mutuo es esencial. Una relación próspera se basa en el apoyo mutuo, en la capacidad de celebrar los éxitos de la otra persona y de ofrecer consuelo y ayuda en los momentos de dificultad. La comunicación es la clave. Una comunicación abierta y honesta es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Es importante hablar sobre los sentimientos, las necesidades y los deseos, y escuchar atentamente a la otra persona. Valoremos a las personas que amamos. La declaración de Sla nos recuerda la importancia de valorar a las personas que nos rodean y de expresar nuestro amor y gratitud. No demos por sentada la presencia de nuestros seres queridos, sino que demostrémosles nuestro cariño y aprecio. Rompiendo mitos sobre el amor incondicional. Es importante aclarar que el amor incondicional no significa tolerar el maltrato, la falta de respeto o cualquier comportamiento dañino. El amor incondicional debe ser sano y equilibrado. Aquí algunos mitos que es importante desmitificar. Mito. El amor incondicional significa poner las necesidades del otro por encima de las tuyas. Realidad. El amor incondicional implica un equilibrio, donde ambos miembros de la relación se preocupan por el bienestar mutuo. No se trata de sacrificarse por el otro, sino de construir una relación donde ambos se sientan valorados y amados. Mito. El amor incondicional significa perdonar cualquier cosa. Realidad. El perdón es importante, pero no debe confundirse con la tolerancia al abuso o a la falta de respeto. El amor incondicional implica el perdón y la comprensión, pero también establece límites y expectativas saludables. Mito. El amor incondicional es aburrido o monótono. Realidad. El amor incondicional puede ser emocionante y dinámico. Implica la voluntad de crecer juntos, de explorar nuevas experiencias y de mantener viva la llama de la pasión. El impacto social de la declaración de Sla. En un mundo donde las relaciones a menudo se ven influenciadas por la superficialidad, las expectativas irreales y la búsqueda de la perfección, la declaración de Sla tiene un impacto significativo. Inspira esperanza. Nos recuerda que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a alguien que nos ame incondicionalmente y que nos haga sentir completos. Fomenta la reflexión. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre cómo amamos y cómo nos relacionamos con las personas que nos importan. Promueve la autenticidad. Nos anima a ser auténticos en nuestras relaciones, a expresar nuestros sentimientos y a mostrar nuestra verdadera esencia sin miedo al juicio. Nos recuerda lo esencial. Nos recuerda la importancia del amor, la conexión, la autenticidad y el apoyo mutuo. Nos invita a enfocarnos en lo que realmente importa en la vida.
Asterisco asterisco consideraciones finales y preguntas para la reflexión asterisco asterisco. La declaración de Esla Halil lo es todo para mí, es una poderosa expresión de amor incondicional. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a valorar a las personas que nos rodean. Para profundizar en este tema, les dejo algunas preguntas para la reflexión. Asterisco, ¿qué significa el amor incondicional para ti? Asterisco, ¿crees en el amor incondicional? ¿Por qué sí o por qué no? Asterisco, ¿cómo puedes aplicar los principios del amor incondicional en tus relaciones? Asterisco, ¿qué aspectos de la relación de Esla y Halil te resultan inspiradores? Asterisco, ¿qué papel juega la honestidad y la vulnerabilidad en tus relaciones? Asterisco, ¿cómo puedes mejorar la comunicación en tus relaciones? Asterisco, ¿qué significa para ti que alguien sea todo en tu vida? Asterisco, ¿qué mitos sobre el amor incondicional necesitas desmitificar? Asterisco, ¿cómo puedes expresar más amor y gratitud a las personas que te importan? Asterisco, ¿qué pasos puedes tomar para construir relaciones más sólidas y duraderas? Espero que este vídeo y esta reflexión les hayan gustado y les hayan inspirado. Si les ha llegado al corazón, déjenme un comentario aquí abajo y cuéntenme qué les pareció. ¿Creen en el amor incondicional? ¿Qué significa el amor para ustedes? Me encantaría leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Y no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.